Puerto Rico, hoy celebrando nuestros 70 aniversario. Gracias por venir a todos los presentes y por compartir con nosotros esta celebración tan especial. Le damos la bienvenida a todos los compañeros del Archivo General y a nuestros compañeros también del cuerpo de voluntarios que tiene el Archivo General aquí en nuestra área de conservación y organización de documental. Le damos también, aquí tenemos invitados especiales durante la mañana de hoy. En representación del presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña está el señor José Marul, quien va a estar en unos minutos dando un mensaje de breves palabras de parte del presidente de la Junta. También reconocemos la presencia del licenciado Juan Troche, que acaba de llegar, de la oficina Enlace de la Comunidad Sorda, que ha sido uno de nuestros colaboradores en los últimos tiempos, así que le damos una bienvenida. Deseamos que esté presente. También queremos reconocer la presencia de tres personas bien importantes para nosotros, y les voy a pedir que cuando mencionen los nombres, por favor, se levanten. Es a nuestro ex archivero general, el señor José Flores, que se encuentra entre nosotros. Siempre nos engalana con su presencia. También nuestra compañera Milagros Pepín. Y no por último, por ser menos importante, pero también a nuestra compañera archivera Hilda Chicón. Hilda, por favor. Los compañeros exarchiveros siempre han sido parte de nuestra trayectoria aquí en el archivo. Se han ido físicamente, pero siempre han estado pendientes aquí con nuestra sede y todo lo que ocurre en el archivo y apoyando las actividades que hacemos. Así que les damos siempre las gracias. También quiero agradecer la presencia de nuestros archiveros. Aquí tenemos a nuestra compañera Marisabel Rodríguez, que está con nosotros, el compañero Marcos Nieves, el compañero Orlando Abreu de la Sala de Estudio de Referencia, y también que está por allí dando vueltas a nuestro compañero Edgardo Morales, que también apoya también nuestras actividades. Y al compañero, no por ser, es que él es bien especial, y es para el final, exacto, sí. El compañero Pedro Roy, quien nos ha estado asistiendo en todo lo que es con la organización, descripción y los nuevos proyectos aquí en el archivo. Además de que es casi técnico audiovisual, porque hoy estamos estrenando sonido nuevo, así que nos tardamos por eso, así que por eso es que usted está escuchando nuevas vibras dentro de nuestro anfiteatro. Con esto los dejo con el historiador de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el señor José Marul. Muy buenas tardes. Yo soy José Marul, historiador en la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Estoy muy a gusto, muy feliz de estar hoy compartiendo con ustedes y les voy a dar las palabras que dejó el director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, presidente de la Junta del Instituto de Cultura. Buenas tardes a todas las personas presentes. Me uno al saludo protocolar y me privilegia ser parte de la celebración del 70 aniversario del Archivo General de Puerto Rico, junto al personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña e invitados especiales. Reconozco el público, la presencia de la directora ejecutiva del Instituto de Cultura, esa parte no, era Melissa Santana Rasqueri,
asimismo de archivera interina Marley Ferrer Montalvo, y de las especialistas que elaboran en este emblemático recinto en que se custodia y se procura la conservación de nuestro patrimonio documental. En los últimos años he tenido el honor de fungir como presidente interino y en la actualidad como presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura, lo que me ha permitido trascender la relación que he tenido de manera reiterada como arquitecto conservacionista con el edificio que alberga el Archivo General de Puerto Rico. De un acercamiento con el recurso construido para que el procurado su conservación, en tiempos recientes he podido relacionar con los entes que provocan el dinamismo inherente del espacio que custodia el acervo documental más importante del país. En este sentido, debo reiterar que el verdadero motor del Archivo General de Puerto Rico, con sus archiveros y archiveras, además de su personal administrativo, por lo que destaco a todas las decenas de servidores públicos que han comprometido a través de estas 7 décadas en el mantenimiento del inmueble, en la organización y la protección de los fondos documentales y la educación y la asistencia a investigadores y el público general. En este día me uno al reconocimiento del personal que por muchos años ha laborado en el Archivo General de Puerto Rico y que ha procurado que hoy pudiéramos tener esta celebración. A la recién designada Archivera General Interina de Puerto Rico, Marley Ferrer Montalvo, y su equipo de colaboradores, le deseo el mayor éxito. Muchas felicitaciones al personal que ha logrado la permanencia y pertinencia del Archivo General de Puerto Rico, de mano del Instituto de Cultura, a los 70 años de su fundación. Ustedes son el alma de este espacio maravilloso en que confabulan mágicos encuentros con nuestra historia. A por más. Gracias. Deseamos excusar a la licenciada Fátima Sedano, quien hasta recientemente venía a estar en la actividad, pero por compromisos previos no pudo asistir. Igualmente, la directora ejecutiva mandó un mensaje hace unos minutos indicándonos que no iba a estar presente, pero que se une en el espíritu de la celebración del día de hoy. Esta celebración se va a dedicar a los empleados que durante 70 años han estado laborando en esta institución. Y como parte de esta celebración vamos a estar presentando una serie de visuales y esperemos que ustedes la disfruten. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que es el archivo. Y para eso voy a pedirle al compañero Orlando Abreu para que se una con nosotros y nos hable un poco sobre la Ley 5 y la Ley 107. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Pues, básicamente voy a hacer unos detalles puntuales simplemente de los aspectos de la ley que fundó al Archivo General. El Archivo General se fundó bajo la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico el 8 de diciembre de 1955. Y pues básicamente estableció una estructura para conservar, organizar y administrar los documentos públicos del país. El propósito más bien era establecer un programa sistemático de conservación de documentos de acuerdo a su importancia y relevancia histórica, legal y administrativa. La Ley 5 se establece bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como depositario oficial de los documentos públicos y privados que
a él se refiere. El Archivo General de Puerto Rico estuvo bajo la administración de la Universidad de Puerto Rico. Cuando estaba bajo la Universidad de Puerto Rico, pues respondía al rector de la universidad. Eso fue por un tiempo breve. Ya entonces, para el 19 de junio de 1956, pasa a formar parte del Instituto de Cultura. Se adscribe al Instituto de Cultura por orden ejecutiva del entonces gobernador Luis Muñoz Marín. Este cambio más bien se hizo para centralizar los esfuerzos de conservación del patrimonio y enmarcarlo todo bajo el Instituto de Cultura puertorriqueño. La Ley 5, durante la vida de esa ley, tuvo 9 enmiendas que fueron realizadas dentro del 1960 al 2004 y un plan de reorganización que fue bastante abarcador en el 2011. No vamos a discutir todas esas enmiendas, pero queríamos resaltar algunos puntos sobre ellas. Por ejemplo, la enmienda que es la Ley 77 de 1960, que es la que autoriza a los jefes de dependencia a reproducir aquellos documentos públicos que se encuentren bajo su custodia de acuerdo a la necesidad e importancia de los mismos. También está la enmienda que es la Ley 63 de 1979, la cual redefine y amplía el significado y definición de lo que es el documento en sí. Aquí especifica un sinnúmero de categorías, ¿no? Como lo que es papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, microforma, cinta magnetofónica, mapas, planos, dibujos, vídeos y un largo etcétera. Pero hay una parte que es importante porque menciona, ¿verdad? Lo especifica como cualquier otro material informativo sin importar su forma, características o características físicas, lo cual deja la ventana abierta para los años posteriores, como hoy en día, que ya tenemos una variedad que en ese momento ni pensaban que las cosas que estamos viendo que existen hoy en día. También se realizó la Ley 49 de 1992, la cual establece el manejo y disposición de los documentos de la rama judicial. Aparte de esas enmiendas, también hay unos reglamentos que son de suma importancia para el funcionamiento. Entre ellos está el reglamento 2539, que es de 1979. El mismo establece las obligaciones, responsabilidades y requisitos para los administradores de documentos. En segundo lugar está el reglamento número 23, que es de finales de la década de los 80. El mismo regula los documentos del Departamento de Hacienda y establece los periodos de conservación de documentos de naturaleza fiscal como planillas y desembolsos. Luego está el reglamento 4284 de la década del 90, y la cual es la normativa principal para la administración de documentos públicos en la rama ejecutiva y la administración de servicios generales. Ya entonces, en el 2011, como les mencioné ahorita, ocurrió lo que es el plan de reorganización. Como parte del mismo, en el capítulo 9, artículo 65, se establece la transferencia del programa de administración de documentos del Archivo General de Puerto Rico al Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de Cultura puertorriqueña. Y ya finalmente, para este año, se derogó la Ley 5 y se estableció la Ley 107 el 10 de agosto del 2025 de este año, y la cual formalmente lleva el nombre de Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el siglo XXI, la cual pretende modernizar y reemplazar la Ley 5, establecer políticas para el ciclo de vida de documentos digitales, por ejemplo, correos electrónicos oficiales, páginas de redes sociales que también se utilizan oficialmente desde las diferentes agencias, y así por el estilo. Y crea también el programa de gestión de documentos públicos que corresponde tanto a la rama ejecutiva, corporaciones públicas y municipios.
es bueno estos detalles, aunque son un poquito a veces engorrosos por la cantidad de números y artículos, pero es importante ver la conexión que tiene el archivo, que no funciona independientemente, sino que es una correlación con las instituciones municipales, gubernamentales, estatales, y cómo se producen esos documentos y cómo se manejan los mismos para que se reserven lo que son valiosos y darle acceso al público, ¿verdad? Que es la finalidad de nuestro trabajo como tal desde el Archivo General. Y pues también como estuvo enmarcado la fundación del Instituto de Cultura y del Archivo General de Puerto Rico en lo que era el proyecto de país de ese momento, ¿no? El proyecto de modernización, de manos a la obra, y la parte del Instituto de Cultura ya para lo que se conoce como el proyecto Celeridad, y cómo eso estaba enmarcado en un proyecto mucho más grande, ¿no? Ya para la actualidad, pues entonces habría que buscar redefinir cuál es el propósito de ahora en adelante, pues eso ya nos tocará, ¿verdad?, a todos como sociedad y como país. Gracias. Gracias, Orlando. Para continuar con la presentación, vamos a llamar al compañero Marcos Nieves, que nos va a estar hablando un poco sobre las instalaciones que ha tenido el Archivo General. Nuestro archivo histórico es nuestro corazón de la memoria, ¿verdad? Para los visitantes que no saben qué colecciones o documentos principalmente están aquí resguardados, pues están los documentos de los archivos gubernamentales, protocolos notariales, hay colecciones de música, colecciones de fotografía, también tenemos un archivo muy importante que también nos presenta una perspectiva sobre la historia nacional, ¿verdad? Y desde la perspectiva de los derechos humanos, archivo de las carpetas. Voy a compartir unas breves notas, ¿verdad?, de las instalaciones. Primero es que estuvimos provisionalmente en un edificio en la calle San Francisco, actualmente en el número 305, y estando allí, pues había unos espacios para depósitos de documentos, había una sala de consulta y un taller de restauración que fue formado con la colaboración y el asesoramiento de la Biblioteca del Congreso. Allí se resguardaron los documentos del periodo, ¿verdad?, del gobierno español en Puerto Rico. Con el tiempo, el espacio, ¿verdad?, se hizo pequeño, se observó que el edificio era incapaz de proteger o resguardar una gran cantidad de documentos históricos, patrimoniales del gobierno de Puerto Rico. Entonces, la administración se dio la tarea de investigar o identificar una nueva instalación que tuviera el espacio suficiente para albergar los documentos patrimoniales, claro, y las facilidades para tener los laboratorios de restauración, salas de consulta y otros espacios para la conservación de los documentos. El actual edificio, pues ya como para los 1870 y pico, comienza pues el uso al principio de este edificio, cuando se construye, era para un hospital civil. También una de las áreas del edificio fue cárcel provincial, pero ya para 1905 el gobernador Todd vendió el edificio mediante subasta pública a la Puerto Rico American Tobacco Company, lo cual este espacio, todo esto se había convertido en una fábrica de tabaco, ¿verdad? Luego que se cierra la fábrica de tabaco, el edificio entonces se vende a la destilería Bacardí, ya picando para la década de los 30. En la década de los 60, Bacardí vendió el inmueble al gobierno de Puerto Rico para entonces convertirse en el Archivo General de Puerto Rico.
En los años para 1973 es que entonces se inaugura estas instalaciones y se muda el Archivo General en esta sede. Aquí pues vamos a ver, ¿verdad?, algunas imágenes de la inauguración y de la vida del Archivo General de Puerto Rico, de la sede del Archivo General. Y lo demás, pues, es historia. Como observarán, el resto es historia. Un aplauso a todos los compañeros. El asunto es que no se queda ahí. Ahora vamos a seguir celebrando. ¿Y por qué Memorias para contar de nuestro archivo? Porque se nos ocurrió la brillante idea de entrevistar a algunos exarchiveros, colaboradores y gente que han estado bien ligados al Archivo General durante estos 70 años. Y vamos a compartir con ustedes las entrevistas. En la cabina, por favor. Antes de que empiece el video, quiero reconocer también la presencia de uno de nuestros colaboradores, el ingeniero José Pedro Izquierdo, que está con nosotros también hoy. Que son 70 años y pesan. Aprovecho para agradecer a todas las personas que estuvieron colaborando en las entrevistas, porque fue una experiencia bien conmovedora para nosotros tener a todos estos colaboradores y ex empleados nuestros aquí en el Archivo General contando sus experiencias de vida aquí en el archivo. Inclusive gente del extranjero nos dijo que sí y enviaron sus mensajes, y hoy los veremos si el equipo decide trabajar. Los problemas técnicos ocurren.
como les dije, son pesaditos, por eso es que son 70 años pesados. No están en un orden particular, así que disfruten. Soy un historiador de La Guardia, un pueblo de la provincia de Pontevedra, en Galicia, en España. Y nada, mi tesis doctoral que yo presenté en el año 2001 se titula La emigración gallega a Puerto Rico. Así que inevitablemente pues tenía que ir a hacer mis investigaciones a Puerto Rico. Y así fue cuando empecé. En el año 1992 yo hice mi primer viaje a Puerto Rico de la mano del profesor Agraí de la Universidad de la UPI y bueno, ahí no tomé contacto con el archivo todavía. Cuando regresé en el 96 fue cuando ya definitivamente conocí el archivo de Puerta de Tierra. Como España queda lejos de Caribe, yo trabajo, soy profesor, pues mis viajes eran normalmente en verano. En el año 96 me pasé los meses de julio, agosto y parte de septiembre, que por cierto ahí viví la experiencia de un huracán, ya me estrené fuerte y bueno, claro, cuando uno toma contacto con esa riqueza documental, pues poco me di cuenta que no me llegaba ese tiempo. Programé ya 2 viajes para el año 98. En 1998 ya ahí pedí una excedencia y pude ir 2 veces. Estuve 3 meses, enero, febrero, marzo, y luego estuve en octubre, parte de noviembre. Y avancé muchísimo ahí en esos viajes. Y a continuación ya presenté la tesis en el año 2001. ¿Qué pasa? Que después, ya con la tesis presentada, yo seguí viajando a Puerto Rico para continuar las investigaciones que aún no tengo rematadas, por supuesto, porque eso es tremendo lo que hay. Sí. Y avancé mucho más después de la tesis. Por cierto, que gracias a estos viajes, yo recuperé tratos con unos familiares míos que habían emigrado a Puerto Rico hacia aquí. Donde la familia Sobrino, descendiente de los fundadores de Chocolate Sobrino. Eso me enteré yo allí después. Y de otras ramas que ya había contacto lejano también. Tengo 2 ramas familiares por allá. Mi mensaje principal es mi agradecimiento perpetuo hacia ellos. Además de servir de documentación y trabajar profesionalmente, todos ellos, el trato humano que me dieron a mí, eso no forma parte de su contrato. Va más allá. La humanidad con la que me trataron, me veían allí desesperado, buscando la documentación, me ayudaban, me aconsejaban. Como mi tiempo era oro, porque tenía poco tiempo, me pedía a ellos mucha documentación que me guardaban en las estanterías para que me fundieran. O sea, me facilitaron todo lo habido y por haber. Y no sé, tengo un agradecimiento a todos ellos. Son muchos los que me ayudaron. Ahora, en mente tengo a Hilda Chipó, excelente persona y las más humanas que tanto me ayudó, y por ejemplo Pedro Roth, también otro compañero que me ayudó un montón, y estoy tan agradecido a todos ellos que mi única palabra es gracias, gracias, gracias por toda la ayuda que me proporcionaron.
Archivos Hispanoamericanos de Sevilla, en España, desde el año 1990. Ya estoy casi en puertas de jubilación. Mi llegada al Archivo General de Puerto Rico fue ya después de un largo periodo de investigación en España, donde ya había estado 3 años trabajando para mi tesis doctoral en el Archivo General de Indias, en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional sobre todo. Pero bueno, mi trabajo de investigación era sobre Puerto Rico en el siglo XIX, en la época de Miguel de la Torre, en un periodo muy interesante de transición al liberalismo en España. Y antes de leer la tesis doctoral, consideré que era fundamental una estancia larga en Puerto Rico. De hecho, casi estuve 2 años, ¿no? Entonces, el Archivo General de Puerto Rico era para mí mi segunda casa o casi mi primera casa, porque ahí pasaba todas las mañanas trabajando, ¿no? Con Hilda Chicón, la archivera, con Cheo, con Luis de la Rosa y más tarde con Pedro Roy, que es actualmente archivero también en el Archivo General y que fue de estudios en Sevilla, ¿no? Donde también compartimos muchos momentos. Así que, el Archivo General de Puerto Rico era para mí no solo un lugar de trabajo, sino un lugar de grandes amigos, ¿no? Y de hecho, 3 archiveros han estado aquí en el pueblo de Soria donde estoy, que estamos 10 vecinos únicamente, y he tenido el gusto de acoger a 3 archiveros del Archivo General, ¿no? Así que el Archivo General para mí fue un lugar extraordinario. Mi tesis doctoral no hubiera sido la tesis doctoral que hice sin esa estancia prolongada en Puerto Rico, ¿no? Y de hecho, de aquella época tengo todavía mucha documentación, incluso que no he utilizado y que espero utilizar, espero que antes de jubilarme, pero si no, seguro que después de jubilarme también, ¿no? Bueno, pues en primer lugar un fuerte abrazo a todos los amigos que algunos los veo con cierta regularidad, sobre todo aquí en España, ¿no? Y a los que lo he visto desde entonces, pues también me imagino que algunos de ellos estarán en el acto, y mandarles un fuerte abrazo. Estoy un poco más viejo, obviamente, porque hace muchos años que estuvimos en la isla. Mi hijo era casi recién nacido y estuvo allí de muy pequeñito y ahora ya tiene casi 40 años, así que imaginaros, ¿no? cómo pasa el tiempo. Pero tengo muy gratos recuerdos del Archivo General, de la profesionalidad de sus trabajadores, de los buenos momentos que pasamos juntos trabajando, y espero y deseo que los 70 años sean un primer paso de los problemas que yo sé que tiene y ha tenido el Archivo General de Puerto Rico, tengan buena acogida en las administraciones públicas y consideren que el papel que desempeña el Archivo General en la isla y en la historia de Puerto Rico es incalculable, ¿no? Es un archivo magnífico con unos excelentes profesionales, y que desde luego todos los que hemos trabajado en estancias largas, ¿no? Y prolongadas, que no son muy frecuentes dentro de los historiadores que desempeñamos nuestra tarea en España con regularidad, pues desde luego todos ellos conservamos un grato recuerdo del archivo, de la profesionalidad de sus trabajadores, del trato que nos acogen siempre y las facilidades que dan. Así que espero que la administración de la isla sepa estar a la altura y preste al Archivo General todo el apoyo que se merece.
Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde hace varios años, diría varias décadas, estoy viajando, estoy realizando estancias de investigación en Puerto Rico, ya que uno de los ejes de mis estudios se ha ido cada vez más focalizando en la historia de Puerto Rico. Trabajar en el archivo general de Puerto Rico, yo les agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad para estar hoy con ustedes celebrando este 70 aniversario. Pues para mí la investigación en el archivo ha sido muy rica y para mis investigaciones y sobre todo profundamente formativa. El contacto, como antes decía, el contacto directo con las fuentes, con manuscritos, pero no solamente con documentación primaria. En el archivo también hay una documentación importante, está el boletín histórico de Puerto Rico, tienen también de acceso directo libros, las actas de cabildos, es decir, el contacto directo con todas estas fuentes primarias y secundarias, con colecciones históricas, pues me está permitiendo llevar a cabo una investigación en la cual yo estoy analizando el sistema colonial español en el siglo XIX y en concreto lo que trabajo desde hace unos años, y estoy ahora mismo escribiendo un libro, es de qué manera el orden para mantener el orden público, el orden social, para mantener ese poder colonial español, se impuso a través de distintos mecanismos, y uno de ellos fue el miedo a la población, tanto esclavizada como la población afrodescendiente. Entonces trabajo el miedo como un instrumento de mantenimiento del poder colonial. Allí yo decía esta experiencia como investigadora, porque también yo quisiera destacar la experiencia no solamente académica, sino también humana, porque tengo que decir que en el archivo todas las personas, todos los especialistas que allí han trabajado en distintos departamentos y a distintos niveles me han ayudado. Desde el primer momento han participado en la labor, con lo cual les agradezco una vez más, como siempre, lo hago personalmente cuando estoy aquí, porque sin ese soporte nosotros, los investigadores, no podríamos llevar a cabo nuestros estudios. Yo les decía que les agradezco que me hayan invitado en este 70 aniversario a celebrar la trayectoria del Archivo General de Puerto Rico, que es una institución clave para la preservación de la identidad y la historia del país, para la preservación de esa rica historia que tiene Puerto Rico. Su labor, la labor de tantos documentalistas, de tantos especialistas a distinto nivel que han pasado, que siguen trabajando en el archivo, ha permitido que generaciones de investigadores, de estudiantes y de ciudadanos se acerquen a esta riqueza documental que da sentido a su memoria histórica y en una medida también a la memoria histórica del mundo atlántico y en la memoria histórica, si ustedes me permiten, también de España, porque esa es una historia mucho por estos lazos de cultura, una historia compartida. Y ya para terminar, decir que el archivo solo custodia documentos, quiero de nuevo insistir en que custodia la voz de Puerto Rico a lo largo del tiempo. Buenos días, me llamo José Manuel Espinosa Fernández, soy historiador español. Llegué a
por la primera vez en 2004. Hice dos estancias de investigación entre el 2004 y el 2005. Es verdad que he ido más veces en los años siguientes a cosas ya más puntuales. En esa época, cuando llegué la primera vez al archivo, yo estaba realizando mi tesis doctoral sobre Puerto Rico. Evidentemente, me interesaba estudiar los primeros años del siglo XIX en la isla y el efecto y los cambios que se produjeron en Puerto Rico a raíz del primer liberalismo español, ¿no? Cádiz, la Constitución y demás. O sea, los que tenemos información en un archivo para un territorio y otro, el confrontar documentación de un archivo y otro, al final de una institución y otra, porque son archivos administrativos, ¿no? Eso también nos permite comparar y completar visiones, ¿sí? Lo que se está realizando, discutiendo en un lugar y en otro. La teoría y la práctica se complementan con determinados debates que nos llegan ya más o menos planteados a la península, se están generando sobre el terreno y viceversa, como debates como todo lo que tiene que ver con la normativa liberal de la Constitución y todas estas cosas de Cádiz y demás, cómo luego tienen su aplicación sobre el terreno en la isla y cómo eso afecta e impacta a la población de allí, ¿no? O sea, si quieres que te ponga un ejemplo, ¿no? Porque puedes tener la normativa municipal en cómo se ha discutido y debatido en la Corte de Cádiz y cómo deben funcionar los ayuntamientos constitucionales, ¿vale? Pero luego en el Archivo General de Puerto Rico te puedes encontrar las quejas de los recién nombrados ciudadanos de cómo se relacionan con su ayuntamiento, que es algo nuevo. Está liberalismo, solo había cinco cabildos en la isla, entonces, ¿cómo es eso de crear un ayuntamiento de la nada? ¿Cómo esos ciudadanos se tienen que relacionar con su nuevo ayuntamiento y con algunas cosas, si se les permite a esta administración, con otras cosas como que muy locas, ¿no? De repente la gente hay que elegir alcalde y nadie que se quiera presentar. Entonces son unas visiones muy enriquecedoras porque claro, te permite conjugar teoría y práctica. Dicho en el sentido de la península a la isla y seguir. Y también al contrario, ¿no? Desearle al Archivo General de Puerto Rico un feliz cumpleaños, que egoístamente espero estar presente y que me invitéis al primer centenario, aunque me va a pillar ya algo mayor, y a seguir trabajando, no siempre fácil, y muchas veces desde fuera se le da la importancia que merece a las instituciones que velan por la cultura y en este caso por el pasado del pueblo, pero son tan necesarios como la memoria propia es necesaria para las personas, ¿no? Las personas no pueden vivir sin memoria y los pueblos no pueden vivir sin olvidando su pasado. Así que ánimo ya con otros 70, 140.
Soy un jibarito del barrio Pesa de Seattle, del cual me honro en ser su historiador oficial desde el año de 1995. Comencé aquí en el Archivo General de Puerto Rico en el año de 1977. O sea, ha llovido un poquito, ¿verdad? Cuando uno mira esta celebración de los 70 años del Archivo General, uno tiene que estar más que agradecido, porque no es una celebración más, es un triunfo para el país a pesar de tantas dificultades que hemos tenido, y uno como historiador, porque uno lo conoce y uno conoce lo que ha estado sucediendo. Cuando uno compara un archivo con archivos en otros países, uno dice, wow, muchos países quizás con un per cápita menor tienen un gran archivo, y no es que no tengamos un gran archivo, tenemos un gran archivo, pero es como yo digo, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos lados, y a pesar de ese agradecimiento que uno siente por el archivo y esa celebración, donde el día de hoy es bien significativo, el día de hoy es más que una entrevista, el día de hoy es un encuentro de nosotros los historiadores que hace tiempo que no nos vemos, algunos de ellos, y eso le da una gran vitalidad. Y yo creo que lo que ha sostenido el archivo, aparte de la documentación, ¿verdad?, es la gente, son esos empleados, desde el director hasta la persona que limpia, porque todos son importantes. Falte uno una semana y uno se va a dar cuenta, claro, faltó. Y es todo un engranaje. Nosotros los historiadores debemos fallar al archivo en el sentido de que en la medida en que han salido noticias, que se ha hablado sobre las diferentes situaciones del archivo y nosotros hemos estado ausentes, y hemos visto muchos de los empleados prácticamente solos dando la gran batalla, y por las razones que hayan sido no hemos estado. Y yo creo que esa visión hay que cambiarla. Yo creo que cuando uno llega al archivo, el archivo se queda con uno y uno se queda con el archivo para siempre. Y es una experiencia que es tan grata, que es tan bonita. Y yo digo que mientras yo tenga aliento de vida, yo estaré trabajando con las cosas especiales, estaré haciendo lo que esté a mi alcance por el Archivo General, porque hoy son 70 años. Yo no sé si el año que viene, cuando se celebren los 71, si yo estaré, pero yo sí estoy seguro de algo, que yo soy, he sido y seré parte de la historia del Archivo General de Puerto Rico. Yo comencé trabajando en el departamento de salud con lo que era bienestar público y estaba destacada en un buen día. Me llama un compañero de universidad, amigo, y me dice, ¿tienes entrevista mañana? Y yo, ¿entrevista dónde? Llamaba Rafael Domínguez. ¿Entrevista de qué, Rafael? ¿Tienes entrevista en el Archivo General de Puerto Rico? Yo no conocía que existía algo que se llamaba Archivo General de Puerto Rico, pero la confianza en el amigo pues vine a la entrevista y lo demás es historia. Me reclutaron inmediatamente y ahí comencé mi entrenamiento sobre la marcha. En primer lugar, tomando conciencia de que existen documentos históricos, porque la información que contienen le va a servir a todas las generaciones que vengan posteriormente, ¿no? Yo desconocía que existía un archivo general
no solamente que existía, sino cuál era su fin, su propósito. Para nada. Así que nada, cuando empecé a ver y a manejar los documentos y a ver la necesidad de organizarlos, fue como si toda mi vida hubiese estado en ese campo, de verdad. Fue maravilloso. Yo no sabía que existía un archivo general de Puerto Rico. Ojalá que pudiera hacer llegar el mensaje a la juventud, que pudiera hacerles ver la importancia de eso que llaman papeles viejos, ¿sabes? Porque es que ahí está nuestra alma, ahí está nuestra historia, ¿sabes? Es un mundo completo, ¿sabes? Y nos pertenece. Y más vale salvaguardarlo. Otras cosas se pueden ir y romperse y no sé qué, cambia de un día para otro. La historia no. La pueden intentar cambiar, pero la historia no. Y los documentos son la prueba, tan sencillo como eso. Con el Archivo General de Puerto Rico comienza cuando era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Comencé a trabajar a finales de los años 90 en un programa que se llamaba Pasaporte Universitario Mundo del Trabajo, que me dio la oportunidad, cuando yo venía del área de humanidades, trabajar en el Archivo General de Puerto Rico. En aquella época era la directora la señora Nelly Cruz. Ahí trabajé en varias áreas, principalmente en el archivo de imágenes en movimiento y en otras colecciones relacionadas a los gobernadores de Puerto Rico. Más adelante, en otra etapa, a principios de los años 2000, la señora Karen Cardona era la directora del Archivo General, comienza un proyecto especial que surge de una colaboración entre el Instituto de Cultura y el Departamento de Transportación de las Públicas, el proyecto de digitalización del Fondo Documental de las Públicas. Ahí comencé como archivero, como coordinador del proyecto, un proyecto destinado a organizar, preservar y digitalizar los documentos de ese fondo documental, principalmente planos de construcción y memoriales de obras de construcción en Puerto Rico durante principios del siglo XX y del siglo XIX. Ahí estuve cerca de 6 años, hasta que terminé de laborar en el Archivo General, a finales del 2008, principios del 2009. Pero siempre he mantenido mi buena relación con el Archivo General. Ahora mismo, donde trabajo, los documentos que custodiamos lo pertenecen al pueblo de Puerto Rico, son documentación pública que están bajo la jurisdicción del Archivo General de Puerto Rico, y sigo manteniendo una relación cercana con el Archivo General. El Archivo General de Puerto Rico es el guardián de toda la documentación que produce el gobierno, documentación administrativa, documentación de carácter histórico que se tiene que salvaguardar, y reconozco el trabajo que durante 70 años ha hecho esta institución con mucha dedicación, con compromiso de todos sus empleados para salvaguardar nuestra memoria histórica.
Recibimos documentación todo el tiempo, damos servicio a la comunidad de historiadores, a los arqueólogos, a los ingenieros, a los arquitectos, a los abogados, al público en general. Así que de ahí nuestra importancia, a diferencia de posiblemente otros archivos que solamente se enfocan en la cuestión histórica, nosotros vamos más allá. Necesitamos que las personas entiendan que el Archivo General de Puerto Rico es relevante por eso, porque no nos enfocamos única y exclusivamente a una profesión o le damos servicio a un grupo en particular o única y exclusivamente a la academia. En el caso nuestro, cosas que a veces se pasan desapercibidas es que nosotros le damos un servicio a la comunidad constantemente, a todo el que necesita hacer un reclamo de derecho. Por eso es que le damos servicio a los abogados, ¿verdad? Nosotros somos los custodios de los protocolos notariales, somos custodios de documentación, de tribunales, entre otras. Hemos tenido muchos retos durante estos 70 años, desde la creación de la ley, el rescate de documentos de los municipios, rescate de los documentos de las agencias y entidades gubernamentales, recibir colecciones privadas que han nutrido nuestras colecciones internas dentro de las instituciones. Así que la importancia del archivo va dirigida a mantener nuestros recursos históricos para evidenciar no tan solo los cambios históricos dentro de Puerto Rico, sino también qué podemos ver, ¿verdad? Y qué podemos aportar a las ciencias archivísticas en el futuro. Cabe señalar que en estos 70 años hay que reconocer la aportación de los archiveros generales que estuvieron desde el día 1. Luis Rodríguez Morales, que fue el primer archivero, Ángel Nieves, Nelly Cruz, Karin Cardona, José Flores y recientemente el señor Héctor Dávila y la señora Hilaria. Cada uno de ellos aportó una gotica de saber al archivo general, a la evolución del archivo general. Trajo proyectos que ayudan a la difusión y a la conservación de nuestra documentación. Un archivo debe ser consultado. Los archivos son para ser consultados. Así que yo invito a todas las personas que les interese venir a ver los documentos, tener la experiencia de ver un documento en vivo y a todo color, que vengan al Archivo General y que puedan tener la experiencia no tan solo de leer, sino también de tocar el documento. Recientemente esta semana tuvimos la oportunidad de un recorrido que hicimos de mostrar los documentos históricos a unas personas que nunca habían estado en el Archivo General y se quedaron sin palabras. Así que esa experiencia es única, esa experiencia entendemos que todo puertorriqueño, toda persona debe tener esa oportunidad, porque así valoramos qué es la documentación y qué es la importancia de mantener el contenido. Muchas gracias. Mi nombre es Milagros Pepín Rivera, trabajé en el archivo por espacio de 30 años. Tengo gratos recuerdos de todas estas salas y obviamente pues hay unas transformaciones tanto en el edificio propiamente como en los sistemas que hoy en día estamos utilizando para la divulgación del acervo. Yo llegué en las postrimerías de la década de los 80, exactamente en el año 1904, y comencé inmediatamente una labor de
refuerzo. Era estudiante en aquel entonces de maestría en el campo de la historia en la Universidad de Puerto Rico y era pues estudiante del profesor Pico. Y ahí pues comenzó mi faena. Estuve destacada en la sala de referencia un tiempo. En otros momentos me ubicaron en el área de lo que sería ordenación y descripción de los documentos. Luego pasé por bastante tiempo a atender el área de archivo fotográfico. Ahí pues la labor pues, fue bastante intensa y significativa porque pues llegué a conocer el Puerto Rico a través de las imágenes de distintos proyectos de divulgación que se dieron en Puerto Rico y conocí también el acervo que el Instituto de Cultura había también recopilado de personas que hacían donaciones. Aquí se formaron algunos profesionales que hoy en día pues están en instituciones importantes de Puerto Rico. El compañero José Morales estuvo con nosotros desde sus comienzos y así muchos de ellos. Eso nos llena de una satisfacción porque entendemos que cumplimos una misión dentro de la misión. Nosotros ayudando, aprendiendo y al mismo tiempo enriqueciéndonos constantemente porque no se puede dar una referencia adecuada si no se conoce ampliamente la historia de Puerto Rico. Investigadores también de Estados Unidos, de otros países, y hoy en día pues siento una gran satisfacción de ver cómo a través de los procesos de digitalización que ha alcanzado el archivo, llegamos a todas partes del mundo. El que quiera accedernos puede sencillamente entrar a nuestra página e ir viendo todo este proceso que estamos haciendo, que es un proceso en el cual poco a poco el investigador, no importa dónde esté, puede acceder a parte de nuestras fuentes. Invito a todos aquellos que a veces vienen a San Juan y pasan de largo porque desconocen nuestras facilidades. Acérquense, adéntrense en su historia, visiten el archivo, conozcan su historia, vayan un poquito más allá en términos de retarse ustedes mismos a lo que llamamos esos documentos que dicen, pero ahí lo que hay son papeles viejos. No, aquí está tu historia, nada caduca, todo permanece porque forma parte de nuestro patrimonio histórico documental. Todavía puede aportar más a futuras investigaciones históricas, no importa el tipo de investigación tanto del siglo XIX y siglo XX. Falta mucho por organizar, pero también faltan más nuevas ideas y nuevos temas de investigación, que hay miles de documentos que están pidiendo que se usen, lo cual no va a la mano con los actuales investigadores que existen actualmente en las instituciones académicas de Puerto Rico. Y espero que a futuro el Archivo General de Puerto Rico siga siendo un repositorio para
para guardar la memoria histórica del pueblo de Puerto Rico. Trabajé 10 años en el Archivo General de Puerto Rico como el asistente administrativo de Karen Cardona, que era la directora en aquel entonces. Cuando yo comencé, el Archivo General de Puerto Rico estaba en el Museo Casablanca, porque estaban restaurando este edificio. Fue bien impactante cuando regresamos al archivo, a la sede del Archivo General de Puerto Rico, porque el edificio quedó espectacular, una iluminación espectacular. Yo tenía vista para el Parque de Muñoz Rivera, me encantaba estar ahí. Actualmente estoy trabajando todavía en la cultura, y el trabajar en el Archivo General de Puerto Rico, primero colaboré con el Patrimonio Histórico de Puerto Rico, porque al estar trabajando aquí, pues nosotros aportamos un granito de arena a ese patrimonio, para que ese patrimonio no se vaya, para que eso siga, esos 70 años que lleva el Archivo General sean muchos más. Así que gracias a la colaboración y el trabajo y la experiencia que adquirí aquí en el Archivo General de Puerto Rico, todavía sigo trabajando con la cultura puertorriqueña. Aparte de eso, nosotros tenemos muchas anécdotas aquí en el Archivo General de Puerto Rico. Nosotros teníamos una amistad de 3 personas, que era Lilian Sideli y Mildred Suazo. Ellas dos eran recepcionistas también, y nosotros nos decían la ketchup, porque siempre estábamos juntas y hacíamos un montón de actividades. Había cualquier cosita, nosotras eran las 3 las que organizábamos el bebé. Éramos una familia y me encantaba trabajar aquí para Archivo. Y les exhorto a todos los puertorriqueños que sigan pasando, aportando un poquito más a este edificio, a que vengan, a que nos visiten, a que sepan lo que es la historia de Puerto Rico. Soy ex archivera del Archivo General de Puerto Rico. Empecé a trabajar en esta institución en septiembre de 1984. Me entero de esta posición que ocupé hasta el año 2019, en enero de 2019, a través de un letrero que vi en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedra, donde por mi preparación académica yo podía solicitar este puesto, esta posición. Cuando empecé, el señor Miguel Ángel Nieves era el director del Archivo General y el supervisor, el señor Eduardo León. La primera asignación que tuve fue la organización del Fondo Municipal de Culebra. Era un fondo pequeño. El señor León era quien me administraba de la forma en que yo tenía que hacer ese inventario. En 1989 sucede en Puerto Rico uno de los desastres naturales más fuertes que ha habido. Me refiero al huracán Hugo. El huracán Hugo
dejó esta institución muy afectada. Se rompieron muchos cristales, se fueron ventanas. Había una sección que llamábamos Catacumba. Eso se inundó completamente. Todos los documentos que estaban en esa sección se mojaron y tuvimos que hacer un trabajo fuerte en relación a sacar todos esos documentos, desplegarlos en las diferentes galerías del edificio para que se pudieran secar. Si llego a comparar el huracán Hugo con María, Hugo fue más fuerte, más desastroso y devastador para el archivo. Le deseo al Archivo General muchas felicidades en su aniversario número 70, esperando que eventualmente esta institución donde se custodia la historia de Puerto Rico pueda tener mejores facilidades en términos de un edificio más grande que pueda albergar más documentación que hoy día todavía permanece en las agencias de gobierno y que no puede ser trasladada porque no tenemos espacio. Yo soy José Gabriel Rigau Pérez, médico, epidemiólogo retirado e historiador, expresidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Llegué al Archivo General de Puerto Rico hace 50 años, más o menos, en el 75 o 77, buscando información sobre el doctor Francisco Oller Ferrer, que trajo a Puerto Rico la vacuna de viruela en 1803. La iniciativa del doctor Oller es importante porque fue el primer uso de la primera vacuna que se desarrolló en toda Hispanoamérica y luego su institucionalización como un servicio público gubernamental de salud pública. Así que es un hito en la historia de la medicina de América e importante en términos de lo que ocurrió en Puerto Rico y lo que se hacía en salud pública. El doctor Francisco Oller es el abuelo del pintor Francisco Oller Cestero, por eso el nombre sonará familiar, pero es otra persona. El investigador consulta el archivo por una de dos razones. O va al archivo a buscar un documento que sabe que está allí, o va al archivo a buscar una o a veces decenas o cientos de cajas, porque cree que puede encontrar algo sobre el tema que investiga en alguna de esas cajas. La mayoría de las veces no aparece nada, algunas veces aparece lo que uno está buscando, y pocas veces aparecen sorpresas, cosas que uno no sabía que existían, o que están en la caja que no es, o que alguien las clasificó mal. Yo en 50 años de búsqueda de archivo he tenido 3 o 4 de esas ocasiones. Una de las que me ha ocurrido aquí, yo estaba buscando una caja de Informes Gobernadores Españoles que el rótulo era Medicina y Cirugía 1854-1856. Y de repente me encontré unos papeles que tienen unos signos orientales. Pues resultaron ser los expedientes del médico chino que vino a Puerto Rico y estuvo alegadamente curando pacientes incurables en Ponce, Mayagüez y San Juan, de 1851 a 1853. Estas sorpresas son como un desvío inesperado de una carretera que cambia a uno de carril de ruta. Y ese, en aquel momento, yo era
aquello fue mi próximo proyecto, porque había que contextualizar eso. Todos sabemos el dicho del paciente o del caso tan difícil que no lo cura ni el médico chino. Y resulta que eso es un dicho mayormente de Cuba y Puerto Rico, por razones que explico en el artículo que publiqué. Así que esos son encontronazos felices, a veces difíciles, porque la verdad que sacan a uno de carrera y lo meten en cosas en que uno no creía meterse. Pero es parte de lo que hace la aventura en la vida del historiador. Y hay que agradecérselo a los archivos que guardan esos papeles. Bueno, hubo muchos intentos por crear archivos en el país, y en 1926 había uno que se quemó por descuido también, por las condiciones del edificio y esas cosas. Así que esta es la ley 5 de 1955, de todos los 5 corridos. La ley 5 es la ley que finalmente estuvo respaldada por un verdadero interés, esfuerzo del gobierno y los recursos necesarios para montar y echar a caminar el archivo. De nuevo, se necesita ese respaldo continuo, y en estos tiempos de frugalidad, austeridad, poca importancia dada a los estudios históricos y humanísticos, es necesario recordar todo lo que se puede aprovechar una sociedad que tenga un archivo que valga la pena, y esa ley ha hecho posible que Puerto Rico esté en ese camino. Nos queda un video por presentar, y este ha sido extremadamente, estoy esperando que me den el cue de allá de la cabina, ha sido intencionalmente retrasado en todo el proceso. Ya se pueden imaginar el de quién, algunas personas que están presentes. Me dicen los compañeros, les menciono que todos los videos los vamos a estar subiendo a la página del Instituto de Cultura para que los puedan ver durante todo este año. Estos y los que van a estar se van a estar grabando durante los futuros meses. Ya mismito. Disculpen, estos problemas técnicos a veces ocurren. Los dejo con la entrevista al señor José Flores. Mejor conocido por Cheo. El lunes 2 de abril de 1984 comienzo entonces a trabajar en el Archivo General de Puerto Rico hasta mi jubilación, que se presentó en el año 2013, casualmente en una fecha bien en particular, que es el 15 de febrero del año 13, ya conmemorando el Día de la Amistad y del Amor. Ese fue mi último momento en el Archivo General de Puerto Rico. En esos 3 periodos es que yo entonces tengo el privilegio de ser parte de algo tan prestigioso como es esto, como es el Archivo y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Los trabajos aquí regularmente que hacíamos consistían
que es fundamental en todo archivo, que es la disposición de documentos a través de las entidades de gobierno, entiéndase los municipios, como entes de trabajo y entes de acumulación de documentos. Están también las agencias, el aparato central del gobierno y algunas otras entidades que, aunque están fuera de la ley, tenían también interés por el archivo en que les salvaguardaran sus documentos. Entiéndase la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor y así por el estilo. Todas estas entidades, todo este aparato que creaban documentos, que todo el tiempo estaban formando documentos, siempre nosotros teníamos ese contacto directo a través del programa de Servicio General, programa de administración de documentos públicos, que era la entidad que paralelamente, hecha por la Ley 5, trabajábamos directamente en esos procesos. El Archivo General, creado el 8 de diciembre de 1955, cumpliendo 70 años. 70 años de ardua lucha, de lucha que se veían imposibles, pero que se dieron posibles, de rescatar el patrimonio documental de nuestro país. Al archivo que yo puedo desearle a lo que fue mi casa por más de 30 y pico de años, le deseo que siempre sea la bandera, que siempre en lo alto, y que las generaciones futuras puedan apreciar lo que yo he apreciado toda mi vida, que es en la conservación de lo que nos hace ser puertorriqueños. 70 años. Felicidades y que vengan muchos mejores años. Como le comentamos, estas y otras entrevistas se van a estar publicando en la página de Facebook del Instituto de Cultura en las próximas semanas y en los próximos meses. Algunos compañeros que no pudieron ser entrevistados y colaboradores, se les va a estar dando su espacio para que, así invito, presenten sus saludos y digan sus expresiones sobre su experiencia en el Archivo General. Para continuar con la actividad, voy a llamar a la compañera María Isabel Rodríguez para que venga con nosotros a estas últimas partes de la actividad. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros conmemorando esta fecha tan significativa para el Archivo General y para nosotros. Pues les voy a leer un mensaje para recordación de todos los compañeros que ya no están con nosotros. Dice In Memoriam. No lo escribí yo. Hoy celebramos el 70º aniversario del Archivo General de Puerto Rico. Durante estos 70 años, desde 1955, han sido muchas las personas que han rendido su labor en el desarrollo del proyecto de país que es esta institución. Muchos fueron los gestores que sentaron las bases de nuestro desarrollo institucional. Está viva la memoria cuando en ciertos momentos algunos de los que laboramos aquí recordamos anécdotas de nuestros compañeros y de pronto se forma una algarabía porque cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente de su recuerdo. Risas, llantos y retos compartidos en estos 70 años. Hay una buena cantidad de ellos que felizmente se han jubilado. Otros ya no están en este plano terrenal. A estos dedicamos este acto de recordación. Esta tarde honramos a quienes ya partieron, reconociendo que su esencia queda en nuestra memoria.
porque fueron compañeros que le dieron una definición a lo que es hoy el Archivo General. Fueron ellos los que desarrollaron y armaron sistemas, partiendo desde cero en este enorme universo de los documentos. Fueron pioneros cuando aún estaba en ciernes la archivística en Puerto Rico, y así nació y fue creciendo esta criatura que es el Archivo General, un mundo de servicio al público de la mano de la conservación, restauración, organización, descripción y difusión de los documentos. Por eso, un merecido homenaje de recordación a los pioneros, desde el puesto más sencillo al de mayor jerarquía. Por su valor y dedicación, les damos las gracias profundamente. Vamos a dar un aplauso a los compañeros que tenemos todavía aquí en el archivo y los que ya están fuera retirados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les agradecemos mucho su paciencia y el estar aquí con nosotros. Por favor, quédense porque nos falta cantar el Happy Birthday al archivo y comernos el bizcocho. Buenas tardes.